y bienvenidos a un nuevo vídeo divulgativo, el número 24 de este 2019. Yo hoy de lo que os voy a hablar es sobre los atrasos, es decir, los atrasos que tiene que pagar el INS una vez se reconoce la incapacidad permanente en vía judicial. Sin duda un tema muy interesante y que suscita muchísimas dudas. Antes de nada, antes de empezar, como siempre, os pido que le deis like al vídeo siempre que os haya gustado y que nos queráis animar a todos para que sigamos haciendo vídeos de estas características y también que os suscribáis a nuestro canal para poder seguir todas nuestras novedades. Dicho esto, entramos en materia y hoy vamos a hablar sobre los atrasos que tiene que pagar el INS cuando la pensión de incapacidad permanente se reconoce en vía judicial. Es decir, ¿se tiene derecho a cobrar atrasos? La respuesta es sí, con matices. Ahora os explicaré en qué casos sí se cobra o en qué casos no. Entonces, nos encontramos en el supuesto en que nos ha llegado la sentencia favorable de instancia y nos dicen que sí, que nos reconocen la incapacidad permanente, sea la total, la absoluta, la gran invalidez, la que nos toque. Entonces, aquí la pregunta que suscita enseguida, la pregunta que le viene a todo el mundo, todos los clientes nos la hacen es: ¿desde cuándo cobro la pensión? ¿Tengo derecho a cobrar atrasos? La respuesta es que cuando nos llega la sentencia reconociendo la pensión de incapacidad permanente, el INS puede hacer recurso. Entonces, ¿qué pasará si el INS hace este recurso contra la sentencia? Pues en ese caso, lo que va a pasar es que empezaremos a cobrar la pensión, es decir, cuando se reconoce la pensión en instante por sentencia, la pensión se empieza a cobrar sí o sí desde el momento en que nos llega, en que nos notifican esa sentencia. A veces pasa un mes o dos porque evidentemente se tiene que regularizar, pero tenemos derecho a cobrar la pensión desde ese momento, se recurra o no se recurra. En el caso hipotético de que no se recurra, es decir, de que el INS no haga ningún recurso, entonces cobraremos desde ese momento la pensión, pero es que además se nos van a pagar todos los atrasos, o sea, desde el momento en que se celebra el juicio, irá el INS, hará el cálculo hacia atrás desde el momento en que se solicitó la incapacidad permanente y entonces tendremos derecho a cobrar esos atrasos. ¿Qué pasa si el INS recurre? Si el INS recurre, aquí el panorama cambia. Lo que pasa es que esos atrasos se suspenden, es decir, se quedan en stand-by, no se pagan inmediatamente. Se quedan en stand-by porque mientras hay recurso, aunque insisto, vamos cobrando la pensión, no nos pagarán esos atrasos. Básicamente el INS el recurso lo hace precisamente por eso, porque tiene derecho a que mientras está tramitando el recurso y hasta que el Tribunal Superior de Justicia no confirme la sentencia de instancia, no tiene que pagarnos esa cantidad. Ahora bien, si después hay un recurso, todo sigue su trámite y el Tribunal Superior confirma la sentencia, entonces sí que en ese momento se nos van a pagar los atrasos. O sea, al final el recurso del INS lo único que hace es suspender o atrasar ese pago, esa cantidad de atrasos hasta que la sentencia se confirme. Esto solo en caso de que recurra. Si el INS no recurre la sentencia de instancia, entonces esos atrasos se pueden cobrar desde que nos ha llegado la sentencia, que evidentemente es la situación ideal. Lo que pasa es que siempre hay que contar que el INS puede recurrir y que lo suele hacer básicamente para suspender este pago de atrasos. Evidentemente depende de cada caso, hay que analizarlo de forma concreta, pero así en general es un poco para que tengáis la idea de cuándo vais a cobrar esa cantidad. Entonces, los atrasos todo el mundo los cobra, todo el mundo tiene derecho. La respuesta es que no, es decir, los atrasos se pagarán siempre y cuando durante todo ese periodo hasta el juicio la persona no haya cobrado nada, es decir, no haya trabajado, no haya estado de baja, no haya tenido un ingreso, incluso una ayuda o el paro. ¿Por qué? Porque entonces sería una ganancia injusta. Es decir, en los atrasos, el modelo típico de la persona que cobra los atrasos de golpe es, pongamos una persona que en enero de 2018 solicita la incapacidad permanente y se la reconocen en juicio en octubre de 2018, pongamos, 10 meses después de solicitarlo. Durante esos 10 meses esa persona no trabajaba, estaba en el paro, pero no cobraba nada. Entonces, esa persona, como no ha cobrado nada esos 10 meses desde que lo solicitó hasta que hubo la sentencia, tendrá derecho a cobrar todos los atrasos.
o en el momento que sea la sentencia firme en instancia, o bien si se recurre cuando sea firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no se tienen derecho a atrasos? Cuando, pongamos el mismo ejemplo, la persona durante esos 10 meses, pongamos que ha trabajado. Es decir, que ha estado de alta y ha trabajado, o bien que estaba cobrando el paro, o estaba de baja, que seguía de baja y seguía cobrando su baja. Entonces, ¿qué pasa? Que se descontará la cantidad, es decir, no se te va a pagar toda la pensión completa, solo si hay una diferencia. Es decir, por ejemplo, pongamos, si a ti te han reconocido una absoluta y cobras, digamos, te reconocen una pensión de 1.000 euros por tus 14 pagas y tú estabas de baja y de baja cobrabas 1.200, pues entonces no te van a pagar atrasos porque cobrabas más de baja. Esto se asimila a la baja, al paro o a trabajando. Cobrabas más estando trabajando o estando de baja que con la pensión, entonces no te van a pagar atrasos. Ahora bien, en vez de cobrar 1.200 de baja, cobrabas 600 de baja y tu pensión son 1.000, entonces lo que tendrás derecho es a la diferencia, pues la diferencia desde los 600 de la baja a los 1.000 que tendrías que haber cobrado de pensión. Esa cantidad, esa diferencia sí que te la abonarán, ¿vale? No te la abonan en el caso de que tú hayas cobrado una cantidad igual o superior a la pensión que se te reconozca. Pero siempre que no hayas cobrado una cantidad igual o superior a esa pensión, si no has cobrado nada o has cobrado menos de lo que te pertoca de pensión, esa cantidad sí que la podrás reclamar y sí que se te va a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto importante dentro del tema de los atrasos es cuánto se cobra de atrasos. Con los atrasos, digamos, se te pagará lo mismo esos meses que lo que tú habrías cobrado de pensión. Es decir, el concepto, la cantidad de los atrasos es el mismo que la pensión que se te reconoce. No varía, pues tú tendrás derecho a la pensión que se te ha reconocido, entonces te contarán o te calcularán todos los meses que no la has cobrado mientras se tramitaba toda la incapacidad y mientras se llegaba a juicio, con la excepción de descontar las cantidades que ya os acabo de explicar, si tú estabas cobrando en ese momento la baja, alguna ayuda, el paro o bien trabajando, ¿vale? Pero la cantidad a la que tendrás derecho es la misma cantidad de la pensión, es la pensión que te reconocen en instancia, esa es la cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, la fecha de efectos, es decir, los atrasos, ¿desde cuándo se pagan? Pues la fecha de efectos dependerá, esto también varía según la contingencia, pero así, en general, por enfermedad común, es la fecha del dictamen del ICAMS. O sea, desde el momento que la persona fue al ICAMS, se le denegó, se tuvo que iniciar todo el proceso, la reclamación, después la demanda, el juicio. Entonces, la fecha de efecto que se tendrá en cuenta es el dictamen del ICAMS. Es desde el momento, digamos, que esa persona lo solicitó, fue al ICAMS y el ICAMS le denegó injustamente la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Esto es para enfermedad común. Puede haber particularidades según la contingencia, pero así en general en casi todos los procesos es la fecha de efectos del dictamen del ICAMS. Y si no, la fecha de efectos que consta en la demanda. Esto se lo podéis preguntar a vuestro abogado porque os lo dirá, os aclarará desde qué momento lo cobráis y qué fecha es exacta. Además, en la sentencia lo pone, la sentencia dice fecha de efectos desde tal día, lo pone concreto, o desde el cese de la actividad, te lo concreta. El juez tiene que concretar cuál es la fecha de efectos y qué periodo, digamos, cuál es el periodo que vas a tener derecho a reclamar esos atrasos, siempre que, insisto, se tenga derecho por no haber estado cobrando ninguna cantidad mientras se tramitaba todo este proceso judicial. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Os hago un pequeño resumen para que quede claro, que es el hecho de he explicado los atrasos, es decir, los atrasos a que se tiene derecho cuando la incapacidad se reconoce en vía judicial. Es decir, estos atrasos se cobran cuando la pensión se nos reconoce después de un juicio mediante sentencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que si el IN recurre, esos atrasos, es decir, esa cantidad que nosotros no hemos cobrado mientras se tramitaba, si el INS hace recurso, no se cobrará inmediatamente. Tendremos que esperar a que la sentencia sea firme, que se tramite el recurso y el Tribunal Superior la confirme. Entonces ahí sí que se nos pagarán de golpe todos los atrasos. Si en instancia tenemos la suerte que el INS no recurre la sentencia, pues es perfecto, porque entonces desde ese momento tendremos derecho a atrasos, ¿de acuerdo? Y la cantidad de los atrasos es la misma que la pensión que nos ha sido reconocida, ¿vale? Y la fecha de efectos, insisto, que lo estipula, la sentencia lo pone claramente cuál es la fecha de efectos,
¿De acuerdo? Esto evidentemente si lo habéis tramitado con un abogado, el abogado os lo explicará. Así en general suele ser la fecha en la que se solicitó la incapacidad y se pasó el ICAPS. ¿De acuerdo? Entonces, también dejar claro que hay veces que no se tiene derecho a esos atrasos. ¿Cuándo no se tiene derecho a esos atrasos? Cuando el periodo, digamos, cuando el tiempo desde que yo lo solicito hasta que haya un juicio, que a lo mejor, por ejemplo, es un año, la persona ahí está trabajando, está de baja o cobra el paro, pues ahí no tendrá derecho a atrasos o quizá no a los atrasos íntegros. Se le descontará la cantidad que ha cobrado, es decir, lo que haya cobrado trabajando, lo que haya cobrado de baja, lo que haya cobrado en el paro. Si no queda, digamos, no hay ninguna diferencia entre lo que te tendrían que haber pagado de pensión y lo que cobrabas, pues no te pagarán nada. En caso de que sí la haya y que a lo mejor tú de baja cobrabas mucho menos que la pensión que te reconocen, entonces sí que esa diferencia la podréis reclamar. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado esta duda porque es un tema que todo el mundo nos pregunta y que preocupa muchísimo. Así que yo he intentado arrojar luz. Os dejaremos un enlace con un artículo haciendo una descripción más completa y exhaustiva de lo que yo he explicado para todos aquellos que os interese, que podáis entrar y consultar todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Desde aquí os animo nuevamente a que le deis like al vídeo si os ha gustado, a que entréis en nuestra web y podáis consultar los casos de éxito, todas nuestras herramientas y por supuesto suscribiros si queréis recibir nuestras noticias y seguir todos los vídeos que vamos colgando. ¿De acuerdo? Me despido de todos y hasta pronto.